Hey guys, how you doing? This is Teacher Hedler again, and today's lesson I'm gonna teach you about the definite and indefinite articles in English. ¿Cómo estamos todos? Ojalá se encuentren muy bien, muchachos. Hoy voy a explicarles un tema muy fácil de aprender que tiene que ver con los artículos definidos y los artículos indefinidos en inglés. Este tema es bastante relevante porque nos va a ayudar a nuestra comunicación asertiva en el idioma. Así que vamos a estar muy atentos a la explicación del día de hoy para que les quede muy clara la información. So, are you ready for the class, guys? Alright, let's get started. Bueno, gente, hoy voy a tratar este tema teniendo en cuenta esta guía. Esta guía la tengo así para que nos quede más fácil comprender este tema. Inicialmente vamos a hablar de la definición de lo que es un artículo y luego vamos a hablar de los artículos definido e indefinido. Vamos a identificar cómo se escriben, cómo se pronuncian y vamos a hablar también de sus reglas ortográficas y gramaticales que son muy importantes a tener en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces va a estar muy atentos porque así lo tengo planificado de manera que nos quede fácil comprenderlo. Okay, let's go. All right, let's start with the definition in English. What is an article? Okay, here we have the answer. It says it is a word that is used with a noun to indicate where the noun refers to something specific or general. ¿Qué es un artículo? Es una palabra que acompaña a un sustantivo para indicar si ese sustantivo hace referencia a algo específico o a algo general. Recordemos que un sustantivo es el nombre que nosotros le damos a cualquier cosa. Cuando yo digo, por ejemplo, libro, computador, casa, videojuegos, lapicero, hoja, etc. Eso es el sustantivo, el nombre que se le da a algo. Entonces lo que hace el artículo es acompañar a esa cosa que nosotros le damos nombre, ese artículo, a ese objeto, para indicar si ese objeto hace referencia a algo específico o conocido, tanto por el hablante como por el oyente, o hace parte de algo general o no definido, no determinado por una de las partes. Por ejemplo, supongamos que hay una conversación entre dos hermanos y le dice el uno al otro: hey, ¿dónde dejaste el libro? Y le dice el otro: el libro lo dejé sobre la mesa de mi habitación. Él no dijo qué tipo de libro es, pero al él decir dónde dejaste el libro y el otro contestarle dónde lo dejó, quiere decir que esa palabra libro, ese sustantivo que se le da en ese nombre a ese artículo, es conocido por ambos. ¿Qué tipo de libro es? Es conocido por ambos, porque el otro le contestó dónde lo tiene. La palabra el es el artículo que está acompañando a la palabra libro, que es el sustantivo, el nombre que se le dio a ese objeto. Y en este caso es con esa palabra el que estamos definiendo que el libro es algo específico conocido por ambos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, hablemos entonces de los tipos de artículos que hay. Hay dos grupos de artículos. Artículos definidos, definite article. Se representa en inglés con la palabra the o también se puede decir the. Más adelante vamos a hablar del caso de la pronunciación. ¿Qué significa esta palabra en español? Tiene 4 significados. Significa el, la, los y las. Tiene 4 significados. Y se utiliza para hacer referencia a un sustantivo específico o conocido por ambos: el hablante y el oyente, the speaker and the listener. Entonces, cuando yo quiero hacer referencia a un sustantivo en específico, utilizo esta palabra en inglés, the, que quiere decir el, la, los y las. 4 significados. Analicemos este primer ejemplo. Un señor está en un restaurante y dice: could you bring me the dish of the day, please? Y le dice el señor: certainly, por supuesto, le dice el mesero.
¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Podría traerme el plato del día, por favor? Y el señor le dice, claro que sí. Este señor, que es el cliente, reconoce y ya sabe qué contiene el plato del día por medio del menú. Sin embargo, el mesero lo conoce porque trabaja en ese restaurante. Entonces, ambos, both the speaker and the listener, know what is the noun of the sentence. ¿Cuál es el sustantivo, el artículo que se está empleando? El artículo en específico, en este caso el plato específico de esa oración. Es el plato del día, no importa qué ingredientes tiene, pero ambos saben cuáles son los ingredientes que hay aquí. ¿Listo? Very good. Aquí tengo otro ejemplo. Un señor en otro restaurante dice, sorry guys, the order is ready. La orden está lista. ¿Cuál es la orden? Él ya sabe cuál es. ¿Cuál es la orden? El comensal ya sabe cuál es. Lo que él pidió, aquí está. Pidió hamburguesa, papitas, malteadas. Entonces él no va a decir la hamburguesa, las papitas, las malteadas están listas. No, la orden que se pidió ya está lista y va a entregar. Entonces ahí ya hay conocimiento de qué estamos hablando. Entonces miren que aquí el significado es la orden, o sea, lo que solicitó el hombre cuando pidió estos tres alimentos, está haciendo referencia a ese elemento específico. En este caso, the order. Este es el nombre que se le dio a todo esto que él pidió. Voy a decir el plato, la comida, pero en este caso es la orden. Como ya sabemos qué es lo que pidió, entonces estamos hablando de un sustantivo en específico que se bautiza orden a todo este pedido que está aquí. El pedido está listo, la orden está lista. Y aquí estamos haciendo el uso del significado de como la. Recuerden que significa el, la, los y las. También vamos a hablar pues en plural, evidentemente. Bueno chicos, eso es lo que es un artículo definido. Pasemos a hablar entonces de los artículos indefinidos. It is used to refer to a noun in a general or not specific way. Se utiliza para hacer referencia a un sustantivo en general o que no está siendo determinado de una manera específica. ¿Sí? O sea, no está determinado. En inglés hay dos palabras que representan el artículo indefinido o los artículos indefinidos. Una es a, la otra es an, que también se puede pronunciar an. Tienen dos pronunciaciones, más adelante vamos a hablar de esa parte. El caso es que estos dos hacen parte del artículo indefinido en inglés. Vamos a mirar un ejemplo. Una señora está hablando por teléfono y le dice a su amiga cuando están chismoseando, and I heard she bought a car. Y yo escuché que ella compró un carro. Dice ella sabe que es un carro. El tema es que aquí no estamos especificando qué tipo de carro es. ¿Es importante saber eso? No sabemos. En ese momento ya lo que quieren es chismosear y saber qué compró la vecina. Un carro, no sabemos la marca, el modelo, no lo sabemos. Pero sabemos que es un carro en general, ¿sí? Entonces, un carro. Necesario que reconozcamos qué es lo que significa an en español. A significa una, and significa una. Ahí están los significados de ambas palabras. Y más adelante vamos a hablar por qué está esta forma y por qué está esta otra manera. Pero ambas palabras significan lo mismo, una. Esta letra y esta palabra, una. Ambas. ¿Listo? Very good.
Bueno, y por último, tengo este ejemplito para que ya pasemos a la segunda parte que tiene que ver con la pronunciación. Y es analizar esta conversación que hay acá. El señor está donde el psicólogo y le dice, "What did you do yesterday?" "Well, I watched a movie, then I..." "¿Qué hiciste ayer?" Y él le dice, "Bueno, yo vi una película, y luego..." y cuenta todo lo que hizo. En esas sesiones que tiene el psicólogo, él le dice, "Yo vi una película." Es importante saber cuál es la película. Sabrán ellos si quieren después hablar de cuál es la película. El caso es que en este momento él está diciendo que vio una película. Movie es el sustantivo, nombre que se le dio a esto, película, ¿cierto? Pero aquí no está especificando qué tipo de película vio, ni el señor también sabe, pues el señor psicólogo, cuál es la película que él vio. Simplemente está diciendo una película, por lo tanto es no determinada, no específica, es general, ¿sí? La película en general, una película cualquiera. ¿Listo? Bueno, chicos, si ustedes consideran necesario, pueden hacer una retroalimentación de todo lo que he explicado en este momento para que podamos continuar con otros aspectos de este importantísimo tema. ¿Listo? Alright, it's time to review how to pronounce the articles in English. Vamos a revisar entonces el tema de la pronunciación de los artículos en inglés. Empecemos hablando entonces del artículo the. Tiene otra forma de pronunciarse que es the. Vamos a empezar hablando de la segunda forma de pronunciación, the, que es una forma que muchas veces nosotros no utilizamos. Se utiliza en dos ocasiones. Una de las ocasiones para utilizar la pronunciación the de esta palabra, de este artículo, es cuando la palabra, el sustantivo, que nosotros vamos a hacer referencia, inicia con un sonido vocálico. Por ejemplo, naranjas, oranges, tienen que ser un sonido por vocal. Entonces yo digo the oranges. También se puede utilizar el the cuando yo quiero enfatizar sobre algo que he venido conversando con una persona, ¿sí? Y el tono con el que yo lo digo ya es un tono para hacerle saber a la persona qué es lo que yo estoy solicitando. En este caso, no importa si el sustantivo tiene un sonido vocálico o inicia por consonante. Aquí tengo un caso. Una profesora le dice a un alumno, "I said, pass me the cell phone." Te dije que me pases el celular. En este caso, digo the cell phone porque le estoy repitiendo algo que ya le solicité. En ese caso, yo lo hago con otra tonalidad y esta palabra que se podría decir de, yo la voy a decir the cell phone, sin importar que aquí el sonido no sea por una vocal. Si es normalmente, ¿sabes dónde está mi celular? Yo digo the cell phone, de, el sonido que normalmente se le puede dar. Hablando del artículo indefinido, podemos hablar de que este artículo tiene dos formas de pronunciarse, e, a, en, an. Independientemente de la forma que ustedes utilicen, se les va a entender. ¿Sí? Una conversación que usted tenga con una persona nativa, usted lo puede utilizar y la persona le va a entender, y ahí tampoco se va a presentar pues como un malentendido, decir, es que me estás hablando en específico. No, eso es mucho más común. Entonces yo puedo decir a nut o a not, a lemon, el lemon, lo puedo hacer. También teniendo en cuenta que pues lo podemos hacer con palabras como estas que están acá, que inician por vocal, an egg, an apple, para poder pronunciarlas con an, en, ¿sí? Y no hay ningún problema. An egg, an apple, an egg, an apple. No hay ningún inconveniente, ¿ok? Nice. Bueno, hablemos entonces de estas reglas gramaticales y reglas ortográficas. Para tocar eso lo voy a hacer un poquito más rápido. Básicamente es entender que en español y en inglés el uso que se le da al artículo definido es el mismo. Recordemos que el artículo de, que también se puede decir the, quiere decir en español el, la, los y las. Tiene 4 significados.
y le damos usos muy similares. Uno de los usos que nosotros le damos a este artículo definido es cuando nosotros lo mencionamos pues algo por segunda ocasión, ¿sí? Una persona, por ejemplo, le cuenta a un amigo una situación que pasó, ¿sí? Que iba por la calle, o the other day I saw a dog in the park. De repente que el otro iba por la calle y un perro en el parque. Y luego dice, the dog was chasing the customer. El perro estaba persiguiendo al cartero. Esta palabra, dog, ya la mencioné anteriormente acá, cuando vi un perro. No especifico qué tipo de perro es, entonces utilizo el artículo indefinido. Pero cuando ya quiero especificar o lo menciono por segunda vez, digo que ese perro que yo vi estaba persiguiendo al cartero. Por eso aquí utilizo the, porque lo menciono por segunda vez y estoy especificando, definiendo cuál era el perro. También lo podemos utilizar en frases superlativas, así como en español, nosotros también lo hacemos en inglés. Un ejemplo, Tom is the best player of our team. Tom es el mejor jugador de nuestro equipo. Nosotros lo mencionamos así. En frases que mencionan océanos, montañas, por ejemplo, océano Atlántico y Atlántico. Grupos geográficos, las montañas, the mountains. Para cuando queremos mencionar un instrumento musical, I'm learning to play the piano, cosas así. Pero hay unos casitos que quiero que analicemos juntos porque son muy importantes en la gramática cuando hacemos uso del artículo definido DOT. Primer caso, nosotros en español, cuando hablamos de los días de la semana, decimos el lunes, el martes, el jueves, etc. En inglés, esta palabra no se utiliza cuando nosotros vamos a hacer referencia al día de la semana, lo vamos a mencionar. No, se utiliza la preposición on. On se utiliza porque es una preposición que conecta el evento con el día en el que ocurre. Aquí dice, we will have a meeting on Monday at 10 a.m. Tendremos la reunión el lunes a las 10 de la mañana. Pilas. El evento es la reunión y el día de la semana es el lunes. Monday. Usted decir, pero es que ese es un día específico y estamos hablando de que el artículo de habla de determinado, definido, ¿no? Sí. Pero resulta que los días de la semana ya están definidos de por sí, ya existen, yo los defino, ya están definidos cuál es el lunes, cuál es el martes, miércoles y en qué día están, en qué orden están ubicados. Entonces por eso no se utiliza el artículo. El artículo podríamos utilizar cuando nosotros deseamos destacar un día específico dentro de un contexto especial, no sé, ya la construcción gramatical pues obviamente cambia. O sea, supongamos que una persona le dice a su novia, the Monday when we meet was unforgettable. El lunes cuando nosotros nos encontramos, cuando nosotros nos conocimos, me faltó, pero aquí está, el lunes que nos conocimos fue inolvidable para mí. Entonces él está destacando ese lunes, que puede ser un 14, un 18, un 31 de un mes cualquiera, para recordar ese evento. Ahí sí podríamos hacer uso de este. Otra situación, el de se utiliza con grupos de sociedad. Entonces, hay algo muy importante que hemos de tener en cuenta y es que cuando se utiliza con grupos de sociedad, nosotros no enfatizamos en plural, sino que siempre lo escribimos en singular. Las personas sin hogar, the homeless, los ciegos, los ricos. Ustedes aquí, estas palabras las tienen todas en singular. Estas palabras están en singular porque es una regla ortográfica, entonces ahí no se debe pluralizar
como nosotros lo hacemos en español, ciegos, ricos, desamparados. En inglés no. Very good. Y también el caso de transportes que tienen un horario establecido. Eso sí es muy parecido a lo que nosotros hacemos en español. Aquí tengo un ejemplo. Este señor está en un paradero de buses y le dice a alguien, hey, we will get the bus or take a taxi. ¿Vamos a tomar el bus o vamos a tomar un taxi? ¿Por qué aquí está the bus? Porque ese bus tiene una ruta y es la que pasa por donde él está en ese momento y se detiene ahí en esa parada de buses. ¿Por qué acá dice a taxi o a taxi? Porque no es un transporte definido. Ahí pasan muchos taxis por cualquier casualidad. Entonces, como no es un taxi definido, a diferencia del bus que siempre pasa por ahí, el número que sea, la ruta que sea, que es una ruta que normalmente está ahí, por eso se dice así. ¿Ok? Alright, guys. Ok, let's check the definite articles. Vamos a chequear los artículos indefinidos. Recordemos entonces que estos artículos se pueden decir a, an, en, y pues se utilizan de acuerdo al sonido, consonante, ¿sí? Está a dog, a car, a house, sonido con vocal, an orange, an apple, an honest man. Es muy importante que tengan presente esto. Usted de pronto va a decir, profe, por acá esta palabra inicia con H y esta también, y mira que escribiste and y acá escribiste a. A house o a house, recuerden que puede decir cualquiera de las dos formas. En este caso, miren que el sonido es house y acá es onyx. Esta H no tiene sonido en este caso, sino que empiezo por este sonido de acá. Por esa razón lo tengo escrito así. ¿Listo? Bueno, casos que hay que tener en cuenta del uso de estas reglas gramaticales. Cuando nosotros hablamos del trabajo de alguien en inglés, es diferente en español que en español. Yo soy ingeniero, soy profesor, soy, no sé, abogado, etc. Acá sí se debe utilizar el artículo una. Yo soy plomero, I'm a plumber. Yo soy plomero. Aquí dice yo soy plomero, literalmente si estamos haciendo la escritura por palabras, letras, pero eso quiere decir soy plomero. Y no es como en español, ahí hay que escribir una. También se puede hacer con el and, con frases negativas, con frases interrogativas, como las que están acá. Are you an engineer? ¿Eres un ingeniero? She's a lawyer. Ella es abogada. Teniendo en cuenta si el sonido es por consonante o es por vocal, y hay que escribir antes de la profesión el artículo. También hay que tener en cuenta que podemos encontrar frases donde el artículo reemplaza el número 1 en cifras grandes en inglés. Por ejemplo, we need 100 bottles of wine for the celebration. Que es lo mismo que decir we need 100 bottles of wine for the celebration. Cifras grandes, 100, 1000, millón, etc. Yo puedo decir 1,000 para decir eso, o puedo decir 1,000, a million o 1,000 para reemplazar el número 1 solamente. ¿Listo? Cifras grandes. Y otro caso importantísimo es cuando nosotros queremos hacer referencia a el periodo de tiempo en el cual una persona realiza determinadas acciones, con qué frecuencia las realiza. O sea, esta persona realiza unas actividades con determinada frecuencia y en qué periodo de tiempo las realiza. Entonces, cuando voy a decir ese periodo de tiempo, utilizo el artículo. Este señor dice, I clean my house 3 times a week. Yo organizo mi casa 3 veces a la semana. 3 times es la frecuencia. A week, el periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo es? A la semana. A la semana. Aquí dice a la semana. Eso es lo que dice aquí. Aunque aquí esto quiere decir una, pero esa es la expresión. Lo mismo si yo, por ejemplo, voy a hablar al día. Un ejemplo. She goes to the gym twice a day. Ella va al gimnasio 2 veces al día. Twice a day. 2 veces al día.
twice a year, twice a month, 2 veces al año, 2 veces al mes. O sea, esta palabra, a day, es para hablar del periodo de tiempo. Y ya antes de mencionar el periodo de tiempo, menciono las veces en las que realizo determinada acción. ¿Listo? Ok, chicos, bueno, es un poquito extenso el tema, pero ustedes pueden retroalimentar haciendo el feedback, obviamente, de este tema, devolviendo el video, ¿sí? Porque, pues, así nos queda mucho más fácil la comprensión. Now it's time to practice. Bueno, chicos, he dejado 2 actividades sabrositas para ustedes. La primera es para escribir los artículos correspondientes en los espacios. Aquí tengo 10 frases y ustedes al traducir la oración van a determinar qué artículo va, definido o indefinido, cuál es el que van a escribir y teniendo en cuenta las reglas que hemos explicado. Y el otro ejercicio es un ejercicio sabrosito que tiene que ver con una construcción de textos. Este es un texto que ustedes tienen acá donde van a escribir ese texto juiciosos completando los espacios. Y van a tener un bono en la nota si ustedes después de que completen los espacios me realizan un podcast con la grabación de este texto, leyéndolo ustedes en inglés. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Bye bye.